Hola, hay una pregunta que alguien hizo y es ¿por qué es importante aceptarnos a nosotros mismos? Voy a contestar esta pregunta en un contexto que es fundamental para darle un sentido práctico, no divagar por ahí, sino práctico a esta respuesta. Y es que cada criatura en el universo tiene unas condiciones y está en donde está o está en el estado en el que está por algo, sin excepción. Una planta está donde está, un animalito está donde está, un humano está donde está, el aire está donde está, un planeta está donde está por algo. Todo está en donde está por algo. La vida es un entramado de leyes y cada uno de nosotros está sujeto a unas leyes que desconoce. Y esas leyes van a influenciarlo desde el exterior y desde el interior. ¿Sí? Entonces voy a explicarlo y para ello es necesario entender esto. Que todos nosotros, cada humano es un conjunto de un cuerpo físico o un habitáculo físico donde está incrustada un alma. Si se acuerdan en la película Matrix, Neo cuando sale de Matrix la primera vez tiene incrustados unos ganchos en unas puntas atrás en la columna vertebral, tal, bueno, eso significa, está relacionado con los chakras y con unos centros de control en el cuerpo físico. Entonces, esta alma está incrustada en el cuerpo físico. Y esta alma está fraccionada en muchísimas partes. ¿Sí? Se le llama alma, pero está contaminada por algo que se llama el ego. Es un alma egoísta. Y está fraccionada, son muchísimas partes. ¿Sí? Hay un yo dentro de esa alma que se cree cristian, hay un yo que cree que tiene tantos años, hay un yo que sabe física, hay un yo que sabe psicología, hay un yo que es infiel, hay un yo que quiere tener marido, hay un yo que quiere tener novia, hay un yo que le encanta el sexo, hay un yo que responde feo, hay un yo que pelea, etcétera. Todas nuestras fracciones psicológicas son como una entidad. Y adentro, en nuestras profundidades, entonces está eso que puedes ver acá, que es nuestro espíritu, que está, además de estar incrustado en cada una de esas partes, en cada una de estas, de estos yoes, cada uno tiene un pedacito de nuestro espíritu atrapado, ¿sí? De nuestra esencia. Pero además, en el centro está un conglomerado de luz que es nuestro ser interior profundo, la chispita divina de de la fuente que está latente en todos. Bueno, esa chispita está atrapada. ¿M? Así que para poder contextualizar, ya expliqué que cada persona tiene una participación en un estado, está en un estado y está en un trabajo sí o sí en el universo. Sí, el caballo va a servir a algo. Está en un estado y sirve para algo. El perro también, un ratón también, una cucaracha también, el aire también, todo. Y todo está formado por un cuerpo físico y una sustancia invisible. O sea, un arbolito tiene un alma. El agua tiene alma. El aire tiene alma y así sucesivamente. Paciencia, paciencia, ya.
Ahora voy a la respuesta de por qué es importante aceptarse a sí mismo. Dentro de esas leyes a las que estamos sometidos todas las criaturas, hay un conjunto de leyes que en cierta corriente de trabajo de liberación interior se llama la ley general. Y esa ley general es un conjunto de leyes que tienen sometido al humano al estado en el que está. ¿No? Y eso se puede explicar muy bien, no en este video. Pero el hecho es que hay un trabajo que es el trabajo de mayor vibración e importancia en el universo. Y ese trabajo es servir a los demás. Servir a que otro humano logre conectarse con su ser, con la fuente que habita dentro de sí. ¿Sí? Que logre despertar, que logre entender quién es y por qué es como es. Que logre liberarse. Entonces la mayor motivación que me lleva a mí a entender por qué es importante aceptarse es porque si uno logra aceptar el hecho irrefutable de que está en el estado en el que está, entonces no puede cambiar. ¿Sí? Así que vamos con el primer punto. Y es que la aceptación habilita el cambio. Y si no, míralo en un adicto o en un vicioso. Y verás que mientras no acepte que está en un estado de vicio, no cambia. Míralo y verás. Y encontrarás que eso es un mecanismo muy natural de los procesos de rehabilitación para un vicioso. Tiene que aceptar que tiene un vicio. Entonces, en nuestro caso, que voy a explicarlo de esta forma, y es que nosotros somos viciosos, todos los humanos. Todos los humanos tenemos el vicio de saber, el vicio del internet, el vicio del chat, el vicio del disfrute de la comida, el vicio del cigarrillo. Todos tenemos múltiples vicios. Y hay otros vicios ocultos que nadie es capaz de aceptar. Y, por ejemplo, es el vicio de la importancia personal. El vicio de la comparación con el otro para ver por qué el otro tiene más o por qué el otro tiene menos. Por poner solo dos. Así que para poder servir a los demás, que es en mi sentido esta respuesta, entiendo que para cualquier persona pueda ser diferente, pero mi enfoque y mi contexto es que para que una persona logre habilitar dentro de sí mismo la luz y la sabiduría para servir a los demás, es necesario que tenga un cambio dentro de sí misma que lo lleve a vibrar de unas vibraciones negativas, como son por ejemplo el orgullo, la envidia, la codicia, a unas leyes superiores que son esas leyes del servir y del dar. No se puede cambiar si uno no acepta que está en un estado de degeneración, que está en un estado egoísta. ¿Sí? Me estoy metiendo a un terreno de una profunda transformación de sí mismo. Normalmente esta pregunta se hace a unos niveles muchísimo más superficiales. Sin embargo, aunque la hagan a niveles superficiales, yo me aventuro a contestarla en estos términos de profundidad porque es posible que esta respuesta le llegue a alguien que está en búsqueda de algo mucho más profundo que que una mera respuesta superficial. Entonces el primer punto es que si no acepto lo irrefutable, y es que las condiciones o las circunstancias en las que estoy son esas, no voy a habilitar la posibilidad de cambio. Esa es la primera. Segunda, es vivir sin aceptación, sin aceptarme a mí mismo, es un estado de tortura. Si te fijas bien, una persona, voy a poner el ejemplo de una persona que cree que es fea, ¿sí? O que se califica a sí misma como fea o desagradable o lo que sea. Si la persona no acepta
vamos a poner el hecho de una persona que tenga la piel con granos. Si la persona no acepta que es un hecho irrefutable e irrebatible que la piel está como está y que sinceramente lo más probable es que no pueda hacer nada para cambiarlo, de no ser porque se ponga a forzar las leyes de la misma naturaleza para cambiarlo, entonces va a vivir en un profundo estado de desasosiego todo el tiempo. Todo el tiempo. Se va a estar mirando en el espejo para torturarse. Va a estar en estados de dolor porque le duele. La no aceptación provoca dolor. Va a estar sufriendo todo el tiempo. Y entonces cada vez que vea su foto o cada vez que se vea en el espejo es como quien tiene una herida y se mete el dedo. Y se mete el dedo y se mete el dedo. Y eso se llama torturarse. Torturarse. Entonces, la persona que no se acepta a sí misma vive en un continuo estado de agobio, tortura, dolor y sufrimiento. Y esos estados interiores no sirven para servir a las otras personas. Y son estados de egoísmo. Listo, que esas personas que no se aceptan, de verdad que están en una prisión terrible, es un infierno, están presas y no saben cómo salir, ok, listo. Es verdad, no hay maldad en ello. No hay maldad. Sinceramente, una persona cuando está presa en eso ni siquiera sabe cómo salir. Pero con estas reflexiones que estamos haciendo, ya uno se va a dar cuenta que efectivamente, sí, si yo vivo, voy a ir del punto A al punto B, ¿no? O sea, vamos a suponer que este es el presente, en la línea del tiempo, este es el presente. Y este es el presente. Y vamos a suponer que existen más días, digamos un año más. Y hay dos opciones de ir desde este punto a este punto. O torturado o aceptando. Es matemáticas. Dos opciones. O me hago la vida llevadera en el estado en el que estoy, o me voy torturado. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que eso es una decisión que va, en la que vas a necesitar cierto mecanismo para llegar a la aceptación. Es necesario un mecanismo para que este video sirva. Además, te voy a dar un mecanismo para iniciar el proceso de aceptación. Porque no es así de la noche a la mañana, sin que me tomo la píldora o oprimo un botón y ya acepto, no. Bien, entonces ahí encontramos dos motivos. Tortura, sufrimiento y dolor. Y que si no si no llego al estado de aceptación, no doy el siguiente paso, que es el cambio. Ahora, entonces voy a tomar el ejemplo, voy a hacer un ejemplo de cómo empiezo a aceptarme. Pero para ello, como para cada caso es diferente. ¿Sí? Necesariamente cada persona es algo así. Cada persona, como lo expliqué en el alma, ¿sí? En esta, es un conjunto de aspectos. El cuerpo, como lo vimos acá, entonces tiene unos rasgos. ¿Listo? Ok. Y el alma, sí, que es la psicología, la mente, tiene también unos rasgos. ¿Sí? Que los voy a ejemplificar con estas figuritas. Listo. Entonces ahí están los dos casos. Voy a poner los dos casos. Una persona no acepta su cara, que es que tiene granos, por ejemplo, o tiene acné, o bueno, listo. Entonces dice: yo soy fea. Eso es un caso, ¿no? Entonces voy a anotarlo acá como: yo soy feo. Y en el otro caso, que es por ejemplo en el de la psicología, entonces yo soy torpe.
En ambos casos, uno en la parte psicológica y otro en la parte física es lo mismo. No hay aceptación de alguna parte de nosotros, de alguna. Hay algunos casos que son más extremos y es que hay personas que no se aceptan en nada de nada. Así que vamos a ir a a un tercer motivo porque uno debería o es importante llegar a la aceptación. Y es que no solo no va a poder cambiar, segundo, no solo que no cambia, va a estar torturado todo el tiempo, pero hay otra cosa peor y es que va a estar torturando a los demás. O sea, va a incidir negativamente en otros. Entonces miren ahora miremoslo desde otro punto y es, listo, pueda que esto fuera un asunto mío, ¿no? Yo veré si no cambio y yo veré si vivo torturado. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive con alguien que no se acepta? ¿Sabe qué pasa? Que todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo habla mal incluso de los demás, está sufriendo, está contaminando. No somos tóxicos, nosotros, todos. No el que no se acepta, todos somos tóxicos. Y esta persona está siendo tóxica porque está contaminando a los demás de su dolor, de su sufrimiento y finalmente de su no aceptación. Y esto, aunque usted no lo crea, esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad de la mente. ¿Y por qué digo que es una enfermedad? Porque los hechos son los hechos y son irrefutables. Si una cara tiene granos, la cara tiene granos. Entonces es una enfermedad no aceptar los hechos. Es una enfermedad de la mente no ser capaz de aceptar los hechos. Así que uno tiene que llegar a aceptar que uno está enfermo. ¿Sí? El que no acepta los hechos está en un cierto estado de enfermedad. Ya, ahora, debido a que he salido, como me ven a esta persona, ha estado en muchos estados de no aceptación y de vicios y de crisis y en infiernos varios, es que entonces me atrevo a hablar de procesos de liberación. Entonces, ¿cuál es el proceso necesario para poder cambiar? Para poder aceptarse primero. Primero va a ser necesario, en mi caso, lo voy a decir así, tú verás, pero en mi caso es fundamental llegar, voy a ponerlo así, es fundamental llegar a valerse de la energía de la fuente de la totalidad, de esa chispita de luz que está latente en nosotros, en todos nosotros. Algunos le van a llamar Dios, otros le van a llamar espíritu, otros le van a llamar conciencia, otros lo llamamos el ser interior profundo. Cada uno tiene sus asuntos y le va a gustar un nombre o le va a tallar o le va a molestar. Y a mí sinceramente no me importa. Si a ti no te vibra el hecho de que haya una fuente de todo, ¿sí? Como un, un origen divino de todo, ¿sí? Un origen inexplicable, misterioso, oculto de todo. Si a ti no te vibra, no te puedo ayudar. Si te vibra, plantearte como meta, servir a los demás como la más alta meta que puede aspirar una persona, desarrollar su ser para que pueda servir a otros, entonces este mecanismo te va a servir. Se trata de una limpieza continua de la mente. Entonces son 3 pasos. Aquí los vamos a anotar acá. Y aplican para los dos. Entonces los 3 pasos son: primero, auto observarse.
tendrás que empezar a generar un mecanismo de observación que es encender un observador de todos los procesos psicológicos que ocurren en nuestra mente y en nuestras emociones. Porque cada vez que yo me creo torpe, entonces siento una emoción negativa. Entonces vamos a autoobservar tres aspectos fundamentales: el pensar, el sentir y el obrar. Las tres áreas del humano. Tendré necesariamente que yo observar qué estoy pensando. ¿Estoy comparándome con otros? ¿Soy torpe por qué? Porque veo otro más listo. Entonces ahí descubrí comparación. Y entonces observo que hay un yo hay un yo que compara. O sea, hay una parte de mí que se vive comparando con los demás. Entonces, ese es un descubrimiento. Y lo rotula dentro de sí mismo y le pone un nombre. Se llama yo comparo. Listo, ya existe. Ya existe un pedazo dentro de sí mismo que debe limpiarse. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué habría que eliminarse el yo comparo? Entonces te doy la explicación técnica de ese. Porque cada persona va a encontrar lo suyo, ¿no? Toda vez que una persona se está comparando con otra, está creando dentro de su mente, ¿sí? O sea, dentro de su mente, un ideal de belleza. En el caso de yo soy feo y en el caso de yo soy torpe igual. Digamos, si yo veo que otra persona tiene éxito, al verla en la televisión, en la prensa, en noticiero, entonces estoy grabando dentro de mí una idea de éxito. O mi hermano, o mi compañero de universidad, o tal, o mi compañero del barrio donde crecí, resulta que es empresario y y entonces tiene éxito, supuestamente, ¿no? Yo lo grabo dentro de mí, en mi subconsciente, ni me doy cuenta. Entonces etiqueto dentro de mí que eso debería ser lo ideal, pero yo estoy haciendo eso. Ni siquiera me lo están obligando, nadie me lo está embutiendo. Yo mismo lo observo y lo grabo dentro de mí. Entonces, cuando yo grabo suficientes historias de esas fantasiosas de éxito, ¿por qué fantasiosas? Porque es la misma cosa. Tienen el mismo mierdero interior, lo tienen. El que tiene dinero le van a ser infiel, tiene que estar cuidando las cosas, tiene que pagar impuestos, le da terror que lo estén buscando, miedo a que lo secuestren, los impuestos, etcétera, le da rabia pagar, lo quieren robar porque tiene dinero y entonces lo van a robar, la familia le va a sacar dinero, va a conseguirse una esposa que le quiere quitar el dinero, que le revisa las cuentas, etcétera. O sea, no es libre, tiene su rollo. Pero ¿qué pasa? Que en mi mente, como alcancé a captar una foto del viaje a Moscú con la cara feliz, y como uno es más o menos un idiota que graba sin dimensionar lo que está grabando, y se come todas esas fantasías y mentiras de internet, entonces me grabé la historia de éxito del otro, en el caso del yo soy torpe. Y como me grabo la historia de éxito del otro, el yo comparo, dentro de la mente llega y dice, ese está bien, este está mal, y se desprecia a sí mismo. Entonces el yo comparador descalifica lo poquito que uno tenga o lo tanto que uno tenga. Descalifica las propias capacidades que el universo nos dio y las desecha, las desprecia y hay odio a sí mismo. Y ahí viene ese cuarto punto. ¿Por qué es importante aceptarse? Porque la no aceptación es un tipo de odio. Y si no, miremos los homosexuales. Dígame usted, dime tú qué estás viendo. Si un homosexual acepta su propio cuerpo. Ahora, más seriamente, solo escudriñando en el fenómeno, sin tomar parte. Un homosexual que observa su cuerpo, un chico, observa su cuerpo y ve el pene natural, un pene que cuelga y decide ir a cortárselo. ¿Acaso no está odiando su propio cuerpo? ¿Acaso no es odio, un estado de odio y de desprecio? Revísalo tú.
Pero la no aceptación es un estado de odio contra lo que uno es. Y el odio es lo que está antecitos de la violencia. Por eso, entonces después de esto sigue la violencia. Entonces una persona que no se acepta a sí misma va a recurrir a la violencia contra los demás porque va a culpar a los demás. Miren que una persona que no se acepta a sí misma, por ejemplo en el caso de la persona de granos, va a culpar a su mamá, a los transgénicos, a la señora de la supermercado, a Dios, a los políticos, a la comida del que le dieron en la infancia, a los juguetes que le proporcionaron alergia, etcétera. Va a culpar a los demás y eso es violencia. Y en últimas, la profunda no aceptación de sí mismo conduce al suicidio, que es otro delito contra la naturaleza. Entonces, como ese yo comparo que es un pedazo de sí mismo, habrán muchos y otros yoes que hay que descubrir muy seriamente dentro de sí mismo. Porque este es uno solo. Pero cada estado de no aceptación tiene un conjunto de yoes dentro de sí mismo. Y si no los enlista uno muy seriamente, enlistar, yo comparo, yo he comparado esto, yo he visto esto, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal. Si no los detecta, no va a poder limpiar su mente. Y por tanto no va a poder servir a los demás. Cuando se identifica el yo comparo, cuando se identifica, es capaz de captarlo uno dentro de sí mismo, entonces viene el segundo punto y es la reflexión, que es como la que ya acabé de hacer. La reflexión es sentarse a meditar en ello, sentarse a meditar en, claro, yo estoy odiando, claro, cada vez que yo comparo con este. Por ejemplo, en el yo comparo yo me pongo a meditar. ¿Cuáles son los ídolos que yo tengo formados dentro de mí mismo? Pepito, Sutanito, Juan, Pedro, Marcos, Steve Jobs, Bill Gates, el dueño de Sara, el dueño de tal. Wow, claro, estas personas sí son súper listas. El premio Nobel de tal, el que se ganó tal premio. Entonces, ahí estoy reflexionando y profundizando en que los ideales que yo tengo para compararme son unas personas que tienen teóricamente, voy a ponerlo teóricamente, un éxito, pero desconocemos que tengan su infierno, su propio infierno. Entonces eso me arroja a algo muy bonito y es la verdad. Un nuevo nivel de verdad. Y es que yo estoy preso dentro de un sistema de comparación que existe dentro de mi propia mente. Esa es la reflexión, caer en cuenta de que es subjetivo, de que todos mis procesos de comparación son subjetivos. Están comparando solo un pequeño aspecto visible de la otra persona, pero jamás la totalidad del ser de la otra persona. Es más profundamente, hablando de que lo más elevado del universo es servir a otro humano, lo invito a que usted considere si esas personas que usted considera exitosas están aportándole al progreso de la conciencia de la humanidad. O, como Steve Jobs, que lo idolatramos, simplemente está inyectando tecnología a tope, moda y consumismo enfermizo que nos lleva a que estemos en el estado en el que estamos. Entonces estamos idolatrando a unas estrellas del comercio, del deporte, de la política, de la cultura, del arte, que nos están inyectando a nosotros mismos más veneno del consumismo. Entonces vas a estar idolatrando e idealizando. Te crees torpe porque los otros son mejores, pero esos otros mejores te están envenenando a ti. Porque son también ignorantes de sí mismos, de lo que están haciendo. Entonces, ¿a quién estás? ¿A quién estás adorando? Ese proceso de reflexión serio que tú puedes hacer contigo mismo le comienza a quitar piso a esta valoración y por tanto a esta. Entonces tú ya resulta que ya no eres tan torpe. Resulta que los otros también son torpes porque están envenenando a la humanidad y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces surge la verdad, surge lentamente el proceso, ese sabor de haber captado una verdad dentro de sí mismo. Y ese proceso es hermoso. Y esa es lo que decía el Maestro Jesús
Busca la verdad y ella os hará libre. Esos procesos de reflexión del yo comparo, del yo idolatro, del yo admiro, del yo aspiro, del yo tengo una ilusión, todos esos yoes me tienen idolatrando a un montón de personas dormidas que están durmiendo a la humanidad. Esa otra realidad me lleva al tercer punto. Este segundo punto es reflexión, que ya lo expliqué. Y el tercer punto es una oración. ¿Por qué? Porque como les dije al comienzo, será necesario que uno se valga de esto que está aquí adentro en el fondo de nuestro ser, latente, esperando a que uno lo llame. Ahí, simplemente latente. Llamar al ser interior profundo, a la fuente de la creación, y pedirle que nos ayude a disolver eso que ya comprendimos. Y esto es un proceso fundamental, la oración. Porque en la medida en que uno haga una oración, está atrayendo esas vibraciones elevadas que existen dentro de uno a que ocupen nuestra alma. ¿Sí? Estamos llamando a una vibración superior para que queme la vibración inferior. Las leyes superiores tienen incidencia sobre las leyes inferiores. Las leyes inferiores en este momento están ocupando, digamos, la silla del gobierno de nuestro país interior, ¿sí? De nuestra psicología. Es una vibración más densa la comparación. Pero cuando tú haces un proceso de oración y dices, bueno, Padre mío, Señor mío, Dios mío, o ser interior profundo, o fuente de la totalidad que yaces en mis profundidades de mi corazón, de mi ser, ayúdame a quemar esto. Entonces, si haces este ejercicio repetidamente, por lo menos unas 300 veces al día, porque este es un ejercicio que se llama oración continua o eh, se llama muerte psicológica. Y en la oración se le pide, de pronto ahorita te va a sonar un poco extraño, pero se le pide a la madre naturaleza que existe dentro de nosotros, porque la madre naturaleza es la creadora. Si te fijas, cuando se está creando el feto en el vientre femenino, la mamita no hace nada y el papito tampoco. Ya hicieron lo que hicieron. Pero ¿quién está creando? La madre naturaleza. La madre naturaleza dentro de nosotros tiene el poder de crear y de destruir. Entonces, lentamente uno se percatará de que debe hacer las paces con la divinidad y volver al seno de la madre interior, la madre naturaleza, vibrar con la madre naturaleza y vibrar con el Padre, fuente de todo. A esa madre interior, que es nuestra madre interior, a esa se le pide que queme eso que yo observé, que ya reflexioné. Repetidamente esta fórmula va a traer una transformación de nuestro mundo interior. Este método se sugiere que se haga continuamente, todo el tiempo posible y nunca jamás parar de hacerlo por el resto de la existencia. Porque la no aceptación será una cosa, pero después vendrá otro, la envidia, el orgullo, el miedo a la muerte, miedo a que me deje mi pareja, etcétera, un montón de cosas. En últimas, va a empezar a desarrollarse algo muy particular dentro de uno, que es la expansión de la conciencia. ¿Sí? Estas chispitas de luz que veíamos acá van a empezar a expandirse lentamente dentro de nosotros. Hasta que se dé un fenómeno que lo simbolizo con esta figurita, que es, en vez de tener esta oscuridad y el ser atrapado, que la luz ocupe todo nuestro ser. La luz de la sabiduría y el amor usando esta grúa o este estuche. ¿No? Esa es la meta. Así que les dejo esa propuesta de trabajo. Aquí tienen autoobservación, reflexión y oración. Y si quieren saber un poco más
del trabajo propuesto de conocerse a sí mismo. Los invito a conocimiento de sí mismo. Punto 1. Conocimiento de sí mismo. Punto 1. Y eso era. Así que hasta la próxima.